Y bueno, pues ya nos dijo Kiki, aquí está ya Rosana lista para compartir con nosotras. Rosana nos platica desde Argentina también. La hemos presentado extensamente hoy en la mañana y creo que vienes a abrir un siguiente nivel de, bueno, ya que hemos visto todo lo que hemos visto, ya que hemos hablado de todo lo que hemos hablado durante esta mañana tan nutrida de secretos, ¿qué vamos a hacer con todo esto, Rosana? Y con la conexión, con la creatividad. ¿A dónde nos vas a llevar, querida? Bienvenida seas a este 10º festival. Hola. Estaba pensando mientras las escuchaba todas, hola desde Argentina y feliz de estar en este festival otra vez. Estaba pensando, ¿qué voy a decir? ¿Qué me queda por decir? Así que porque hay como una sincronía y una coincidencia con un montón de mujeres muy hermosas y cada una como muy específica. Y yo entendí que este festival venía como hacía como tipo entrevista y de hecho no fue algo que preparé la conferencia, porque me dejé llevar por esta propuesta tuya de que vamos sintiendo qué es lo que va sucediendo, ¿no? Y entre todo lo que me fue sucediendo mientras las escuchaba, tuve como muchísimas resonancias y dije, ah, claro, me toca convocar desde el lugar de Mujeres Semilla. Yo siento que en el último tiempo, entre esta mujer tejedora que soy, que teje vínculos, lazos con profesionales y con personas que quieren saber, encontré que ser mujer semilla implica, en esta etapa de mi vida sobre todo, que lo voy a mostrar de este modo. Pensemos en la rosa desde que nace y es pimpollo y que es como si fuera nuestra doncella, ¿no? Ese pimpollo y que empieza a abrirse y empiezan los pétalos hasta un punto máximo maravilloso que yo lo pongo en el punto máximo de maduración y belleza entre los 45 y 55 años. Me parece que ese es un punto maravilloso de la mujer y que cuando estos pétalos se caen, queda en el centro el escaramujo. ¿Y qué es el escaramujo? Es el lugar chiquitito, ese botón que queda en la rosa que está lleno de semillas. ¿Y para qué sirve esto? Para seguir haciendo rosas. Entonces, en este lugar de mujer semilla, en esta edad, yo tengo casi 63 años, estoy en este lugar de que soy un escaramujo, mujer semilla, donde tengo un montón de cosas para dar desde este lugar a las nuevas generaciones. Y me parecía muy interesante porque todo el tiempo escuchándolas a las otras mujeres, me resonaba esto de que estamos construyendo un nuevo relato. Estamos recreando y reciclando, renovando y reseteando los relatos de nuestras abuelas, haciendo como una especie de laboratorio donde vamos apartando lo que sí y lo que no. Porque hay muchísimas cosas que sí de mi abuela, muchas cosas que sí, y que las estamos trayendo y dándole esa significación. Entonces, desde este lugar de propuesta que vos nos diste, decir el gozo y la plenitud, por eso asocié mujer semilla, escaramujo, la capacidad de poder en esta etapa ser gozosas y estar en plenitud. La mujer semilla tiene que ver con la mujer creativa y la mujer creativa tiene que ver con el útero. Y la mujer creativa y la mujer semilla y el útero tienen que ver con las emociones. Y si nos centramos en este punto clave de cómo atravesamos las emociones y que esas emociones se alojan en el cuerpo, ya nos dijeron todas las mujeres anteriores
desde diferentes lugares, cómo tenemos que cuidarnos, cómo tenemos que observarnos. Y yo siento que vengo a contarles que cuando nosotros conectamos con nuestro útero, con esta mujer semilla, con la mujer creativa, estamos como abriendo la caja de Pandora en una edad preciosa, donde ya transitamos todo esto que nos contaron las mujeres y vamos a conectar con lo que yo entiendo que es una de mis preferidas, que es la doncella, y que es parte de mi libro cuando empecé a escribir sobre la primera menstruación, mi primera menstruación, haciendo un viaje hacia mí misma, hacia mi útero, hacia mi historia de útero, para rescatar aquello que había estado bien y aquello que yo hubiera querido que fuera. Y sin buscar culpables de nada, mucho menos a nuestra madre y a nuestras abuelas que han hecho lo que han podido, esto lo venimos diciendo durante mucho tiempo, sin buscar ningún culpable, encontrar aquello que sí me permitió seguir escribiendo en este trabajo con otras mujeres creativas que las invité a pintar y a conectarse con su sangre. Me decían, ¿qué estás escribiendo? Un libro sobre menstruación. ¿Cómo es eso? O sea, mujeres que me preguntaban de la menstruación, sí, ¿y qué se puede escribir? Y yo dije, wow, acá hay un montón de cosas para decir y así fue como fue creado el Congreso Menopausia y Menarca. Esta propuesta que vos traes desde el gozo, desde la plenitud y yo le agrego desde la alegría, desde sanar y conectar con nuestra historia de sangre. Esa es mi propuesta. Mi propuesta desde el lugar de cómo conectamos con nuestra mujer creativa, nuestra mujer semilla, es conectar con nuestra historia de sangre. ¿Y por qué nuestra historia de sangre? Porque cuando no, ya no la tenemos, como es mi caso fue conectar con todo mi ciclo y toda mi historia de útero sin mi sangre. Fue ir a buscar los relatos, la experiencia y todo lo que a mí me había ido sucediendo durante todos esos años desconectada de mi sangre. En algún punto mi olfato, mi mujer, centro del ojo, mi mujer intuitiva, mi mujer, vuelvo a Artemisa porque Artemisa es la que va al bosque a buscar, es la que sale con flecha acompañada de perros y se cree que solamente ella puede resolver su vida. Entonces, cuando empezamos a conectar con este arquetipo y empezamos a empecé a sentir que en el proceso de escritura yo tenía un montón de información de mi útero que no le había prestado atención, que había estado solamente desde un lugar médico. Yo deseaba tener un hijo y el hijo no venía. Y, y deseaba tener un orgasmo y me costaba un montón tener un orgasmo. Y yo decía, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser que el hombre tan fácilmente pueda acceder a su plenitud gozosa sexual y las mujeres nos cueste tanto? Entonces, en toda ese derrotero, digo yo, esa búsqueda, ese bucear hacia mí misma, a conectar con mi historia personal, historia uterina, de conexión con los úteros de mi madre, de mis abuelas, de todo mi entorno de mujeres femeninas, encontré respuestas y encontré que desde ese lugar donde empiezo a desandar ese ovillo, uno puede encontrar y expandir su proceso creativo. Y así fue como vino el libro, el Congreso, Climatérica, eh, Guardianas de Útero y tantas cosas que vengo creando, retiros, etcétera. Wow, qué belleza, qué No sé. belleza. Cuéntanos un poquito cómo se ha detonado esa creatividad para esos procesos y de qué manera podríamos acompañar a las mujeres
hacer prácticas que detonen esa creatividad, como para ir resolviendo todos estos acertijos. O sea, creo que esta mañana hemos estado hablando de diferentes retos, acertijos que vamos resolviendo, ¿no? Y entonces, con toda esta experiencia que tú has tenido de conectar con tu creatividad, y justamente por eso te decía, llevémoslo un poquito en plan, charla, en plan entrevista, porque yo no sabía qué iban a decir todas las mujeres, las mujeronas que antecedieron. Sospechaba que iba a haber mucho poder. Y entonces decía, bueno, si Rosana prepara algo, quizá esa preparación va a excluir la posibilidad de hablar de lo que ya se dijo previamente. Yo creo que aquí la riqueza es, mi queridísima, cómo en este momento de mujer sabia, de mujer que vive en plenitud, gozo y alegría, en la plenipausia, ¿cómo puedes acompañar a que quienes nos están escuchando puedan tocar su creatividad para realmente integrar y hacer parte de su vida los temas que hemos ido peinando durante toda esta mañana? Bueno, toda esta mañana mexicana, toda esta tarde en otros países. Me parece que lo fundamental es dar un paso frente al espejo y empezar a decirnos te amo. Me parece que es la cuenta pendiente que tenemos todas las mujeres frente al espejo. Este es un trabajo que lo vengo realizando hace mucho, porque en líneas generales las mujeres nos plantamos frente al espejo para encontrar todo lo que no, todo aquello que no nos gusta, que lo que no nos sobra, lo que nos aprieta, que si queremos poner la prenda X que nos poníamos hace un tiempo y ya no va, o entonces la invitación es primero pararte al espejo y empezar a decirte que te amás, que la única persona que puede cuidar de vos sos vos, que la única persona que tiene la capacidad de poder hacer algo por su vida sos vos, que pararte frente al espejo, mirarte sinceramente con mucha paciencia y con mucha compasión, mirarte a los ojos en el espejo, ponerte una música bonita y empezar a decirte, sos hermosa y has recorrido un largo camino hasta aquí. Empezar a conectar con esa mirada que te devuelve el espejo y empezar a decidir qué posibilidades tenés de hacer algo desde el gozo y la alegría. ¿Por qué no transformar estos procesos de sanación sin ese lugar de dolor? Porque lo que pasó, pasó. El pasado no lo podemos cambiar, solo podemos observarlo y decir, bueno, fijémonos qué es lo que no y qué es lo que sí. Y empezar a ver qué cosas puedo hacer desde la alegría. ¿Cómo puedo conectar con la alegría? Si en el caso de que te cueste mucho mirarte al espejo. Empezar a mirarte al espejo desde el no juicio de que los ojos que tenés son hermosos mientras vos los veas hermosos. Y así cada una de las partes de tu cuerpo. Y si no te gusta porque estás un poco más gorda, yo te digo que la gordura, la flacidez y las canas y lo que sea es todo un mandato cultural que estamos rompiendo entre todas y que no estás sola, que entre todas nos estamos diciendo que hay que mirarse con más compasión. Y para poder conectar con tu creatividad, el primer paso es aceptar lo que sos y cómo sos. Porque si no tenemos esta aceptación, y si seguimos parándonos frente al espejo de si hubiera hecho esto, si hubiera, si yo, o sea, todos los reclamos que le hacemos a nuestro pasado, que no sirve de nada, es un agotamiento mental muy grande. Empezar a conectar con la posibilidad que tengo hoy, con este cuerpo, con este entorno.
Observá, después de mirarte al espejo, recorre tus espacios, recorre las personas que te rodean, los vínculos que tenés y fíjate qué es lo valioso. Y si encontrás que algo no es valioso, empezá a preguntarte cómo podés tomar distancia de aquello que no es valioso. Porque mientras no limpiemos la maleza de nuestro jardín, no vamos a florecer. Mientras no limpiemos aquellas cosas que nos lastiman, los vínculos que nos hacen daño, al cual le estamos diciendo que sí y en el fondo le estamos diciendo que no. Hay un gran trabajo en la energía femenina que es empezar a rescatar todos los sí que tengo atragantados en el chakra garganta. Se habló de acá de esto, de cómo activar la voz para buscar los sí y empezar a decir los no a aquello que me lastima, a aquello que no me hace bien. Entonces, es como abrir el proceso creativo, conectar con el proceso creativo. Lo voy a poner metafóricamente como en el jardín. Yo tengo mi jardín acá, no es muy grande, pero es muy nutrido, tiene flores por todos lados, es muy hermoso. Y cuando yo quiero que crezca una plantita, lo primero que hago es limpiar todo aquello que no va. El yuyito, la cosita que no va, le agrego alguna mezcla de tierra mejor y voy nutriendo esa tierra para que esa flor venga. Entonces, si queremos florecer, si queremos conectar con aquel cuadro que dejé de pintar, aquello que me gustaba que era bailar, aquel grupo con el cual la pasaba muy bien porque iba con mi guitarrita, aunque no sabía tocar mucho la guitarra, pero ellos me acompañaban y yo iba y en grupo me sentía mejor. O aquel poema que dejaste de escribir y que te encantaba y que lo hacías muy bien. Volver a nosotros, volver a nuestro útero, conectar con nuestra sangre históricamente, con todo, con el útero que es el gran impulsor, es el motor, es el corazón, segundo corazón de las mujeres, es el corazón de Rosa, digo yo. No sé, te veo como que me querés preguntar algo, yo no quiero como No, no, dejarte no, no, espacio. estoy asintiendo y estoy aquí hilando porque, o sea, te escucho y tú no lo estás diciendo en estas palabras, querida, pero me encanta lo que estás diciendo porque en términos muy simples, en términos de física, de alguna manera tu invitación es, a ver, mujeres, ya estuvo bueno de decirnos palabras de baja intensidad. Ya estuvo bueno de decirnos palabras que no resuenan con una alta frecuencia. Ya estuvo bueno de guardar en nuestro cuerpo memorias que nos están dando frecuencias bajas. Entonces, y esto se traduce en todos los ejemplos que has dado, que si el jardín, que si una cosa, que si otra cosa, o sea, todos esos ejemplos nos hablan de energía de baja intensidad. Y entonces, a la hora que limpiamos el jardín, a la hora que limpiamos la maleza, a la hora que nos conectamos con la vida, pues entonces solamente nos queda conectar con vibraciones de alta intensidad, con el amor, con el gozo, con todo esto que nos va a permitir, pues realmente florecer, que nos va a permitir realmente florecer y que a partir del florecer realmente construir y crear la vida que realmente queremos y conectar a partir del útero con lo que realmente queremos crear. De otra manera no podemos hacerlo. No, hay como, yo rescaté algunas cosas acá que dijeron mis compañeras invitadas. Eh, y una de las preguntas que dijeron es cómo podemos acompañar a las niñas en esta evolución cíclica. Y entonces a mí me quedó dando vueltas eso, porque yo digo, ¿cómo vamos a acompañar a las niñas si no conectamos primero con nuestra historia? ¿Cómo puedo yo acompañar a una niña que está recibiendo su primera menstruación si no me puse a ver
¿Cómo la recibí yo? Desde ese lugar de, de mi historia. ¿Cómo puedo yo eh, decirle, mira, esto es así, si yo no, por lo menos, rescatarme en ese lugar de niña? Para mí conectar con la historia de nuestra sangre es fundamental para reconocerme quién soy. Porque cuando yo conecto con esa historia de sangre, estoy conectando con las virtudes y defectos de mi madre, de mi abuela, de mi tía, de mi entorno, de quien me crió. Y ese bagaje cultural, social, eh, de espacio, tiempo, me va a dar muchas herramientas para reconocer quién soy y por qué me pasó lo que me pasó. Y aquí tengo que poner el ejemplo. Cuando yo hice todo ese recorrido, entendí por qué no había podido tener el hijo cuando yo quería, que era a los 22, 23, 24 años. El otro día escuché una frase maravillosa y viene a colación que decía, ¿por qué nos habíamos casado en mi generación? ¿Por qué nos habíamos casado tan jóvenes? Todas las mujeres de mi época se casaron muy jóvenes. Y la respuesta fue contundente, porque queríamos acceder al sexo. Entonces, cuando yo hago toda la reconstrucción de toda mi historia sexual, de sangre, y todos los acontecimientos con mi útero, mi, el pequeño pólipo, la endometriosis, el útero en retroversa, me faltaba un ovario, etcétera, 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 hasta que logré tener un hijo recién a los 36 años. Cuando yo hice toda esa lectura, entendí perfectamente por qué. Y fue en ese recorrido de reconocer a las mujeres, yo había recibido en forma subliminal, inconsciente, capa a capa, todos los relatos de las mujeres de mi familia. Relatos de abortos, de abusos, de sexualidades no deseadas, de muchos tener que decir que sí al requerimiento de una relación porque es el marido y porque hay que decirle que sí. Cuando yo pude abrir todo eso y empezó como una catarata a bajar todos los relatos de mi madre, de mis tías, de todas esas mujeres, yo dije, ah, claro, se alojó todo en un lugar creativo, que es el útero. Por eso tanta resistencia a poder parir. Una vez tomé unas clases maravillosas, empecé a romper también, yo venía de la danza más estructurada, de la danza clásica, donde todo tiene que ser de un modo específico, técnico. Entonces a los 51, 52 años empecé a tomar clases de danza para romper todo mi mapa esquemático del cuerpo y empezar a trabajar desde otro lugar, y era danza libre. Y recuerdo mucho una profesora que me decía, hay algo en tu cadera que no sé qué es. Ella pudo ver que esa cadera estaba como tensa, trabada. Seguimos trabajando muchísimo en ese cuarto chakra, en ese segundo y primer chakra, mucho, 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 mucho. Y un día me cayó toda la información y yo dije, ah, ¿sabes qué es? Es toda mi historia de útero. Entonces le conté que yo había deseado tener un hijo, me había casado muy joven, que mi sexualidad en esa etapa había sido llena de pecado, y intentar tener una relación y decir, ay, por mi culpa, ir a confesarse, ¿no? Esta cosa de, claro, esta cosa religiosa, que yo venía de un colegio de monjas, en mi casa era los domingos a misa, y yo venía cual Artemisa, y la vuelvo a mostrar, rompiendo con todo. Yo no quería nada de todo eso. Mi instinto, mi flecha, mis perros me acompañaban diciendo, esto no está bien,
Y lo decía desde un lugar muy instintivo y nada consciente. Tenía 16, 17, 18, 19, 20 años y no era consciente de eso. Yo era la lucha, la rebeldía plantada. Entonces, todo ese trabajo, toda esa revisión de mi historia menstrual y de útero hizo que se abriera mucho más mi capacidad creativa. Estuve siempre conectada al mundo del teatro, fui directora, actriz, cantante, o sea, en forma inconsciente siempre estuve en el proceso creativo. Cuando yo descubro esa historia de sangre, esa historia menstrual, dije, ah, es acá. Entonces, llegar a este momento en que soy guardiana de útero y acompaño el climaterio y acompaño en los procesos posmenopausia. La menopausia es la última menstruación, es la última gota. Y, y, y en el acompañamiento a climatérica sucede la magia que muchas de las mujeres que están dejando su sangre se descubren que vuelven a tener su sangre otra vez en conexión y la siguen teniendo un poco más y un poco más. Y yo las invito a empezar algunas a tocar esa sangre antes que se vaya. Ese es otro de los trabajos maravillosos. Mujeres que están casi dejando su última, digo, por favor, la otra vez una de las mujeres, digo, me vino otra vez después de meses. Y me acuerdo que yo dije, por favor, rescatala. ¿Por qué lo digo así? ¿Y por qué lo pido así? Porque yo no pude, no lo tenía, era información que no tenía. Yo hice entrega de sangre menstrual de dos amigas mías que generosamente, en una ceremonia preciosa, me dijeron, ¿querés? Dale. Y una la entregamos al río y otra a la tierra. Y fue increíble. Y decir, bueno, esa generosidad, esa empatía, esa sororidad preciosa que se vive en los círculos y en los nuevos encuentros del nuevo relato que traemos las mujeres. Estamos creando un nuevo relato y soy súper feliz de ser contemporánea y ser luchadora e intentarlo y hablar de esto como, bueno, no sé si te queda algo que no quiero robarle el tiempo a Mira, no, nadie. sí. Quiero reflexionar un poquito. Nuestra siguiente panelista es una ginecobstetra. Nos va a hablar, Connie, sobre la danza de la luna, pero me dice que viene de un parto, entonces tenemos unos minutitos para cerrar tu plática. Uy, qué Fíjate que bueno. me llama mucho la atención, me llama mucho la atención cómo para ti, en lo particular, ha sido tener que reconciliar toda tu historia para lograr entregarte y reconocer como toda tu creatividad uterina, ¿sí? Y cuando digo reconciliar, no hablo de una reconciliación desde el espacio católico apostólico romano. Hablo desde un espacio en donde dos energías se encuentran y generan un nuevo estado que no existe. Entonces, me parece como muy importante que lo veas, que lo observes y que nos lo compartas porque habrá muchas mujeres como tú que tengan que voltear para atrás a reconciliar y que puedan como traer al presente la nueva energía, ¿sí? Pero también está la posibilidad de que en las nuevas generaciones podamos trabajar con las niñas como tú lo haces desde que son niñas para que luego vayamos poniendo y reconciliando en cada momento las cosas y no tengamos que voltear para atrás para reconciliar, sino que vayamos haciendo el proceso de la reconciliación mientras vamos viviendo, vayamos haciendo el proceso de la conexión uterina mientras está sucediendo. Y la verdad es que me encanta tu compartir, porque habrá mujeres como en tu caso, ¿no? Yo también vengo de una historia de colegio católico, de muchas cosas, pero a mí se me atravesó muy joven la copa menstrual, por ejemplo, a los 25. Entonces yo más de la mitad de mi vida menstrual, este, más de la mitad de mi vida menstrual,
más de la mitad de mi vida menstrual he estado usando la sangre y entonces he estado como rezando con mi sangre y de alguna manera por eso estoy aquí con una vulva en la mano, hablando, invitándolas, porque creo que este túnel del tiempo que se teje entre las generaciones nos permite restaurar espacios de nuevas narrativas y de creatividades para que las niñas que hoy tienen 15, 13, 8, que a muchas están empezando a menstruar desde los 8, puedan decir, me conecto, hago mi rezo, que se vuelva parte como de la cultura, ¿no? Y en medio hay muchísimas mujeres que están todavía como en la añoranza de no me tocó, o también, guácala, no quiero tocar mi sangre, ¿no? Hace unos días me tocó justamente hablar con una chica de 20 y 21 años, no sé exactamente cuántos años tendría, 20 y poquitos, porque estaba estudiando su carrera de actuación justamente, y que decía, qué horror introducir una copa y luego tocar esa sangre. Y yo le decía, pero es que al contrario, o sea, esa sangre, de ahí vienen tus ojos, de ahí viene tu nariz. Le dije, más horror, mucho más horror, que esa sangre esté en una toalla o en un Tampax y se tire a un relleno sanitario o a un tiradero a cielo abierto. Le dije, eso sí me da horror, eso sí me daría un pánico terrible, que eso se siga normalizando, porque esa es la sangre de vida, esa es la verdadera sangre de la alianza nueva y eterna que nos permite tener vida hoy aquí, ¿verdad? Entonces, me parece fascinante, este, pues este túnel doble que se teje, ¿no? De ver hacia atrás, como necesariamente vemos la menopausia. O sea, la menopausia, nunca sabes cuándo fue la última vez, hasta que no pasaron 12 meses y dices, allá, en aquel momento sucedió Claro, mi menopausia, ¿verdad? Es viendo claro. para atrás. No hay manera de predecirla, es simplemente, y por eso, dentro de una horita, más o menos una hora y media, va a hablar Lilibet Ibarra con nosotros sobre la importancia de llevar nuestro mapa menstrual, ¿no? Porque entonces de esa manera podemos ir sabiendo cómo se nos manifiesta a nosotros la creatividad, cómo realmente es para nosotros ese contacto con el útero. ¿En qué momento, lo que decía Laura, Sonia Laura en la mañana, cómo desde chiquita activo a mi savia interna para que realmente se pueda presentar cada ciclo y cómo la voy viendo en las diferentes etapas de la vida? Entonces, me parece fantástico porque uno de los que yo rescato como el más grande secreto que nos has compartido, Ro, es párate frente al espejo y háblate con amor. Si no te estás hablando con amor, no puede haber creatividad, porque lo relaciono también con lo que nos dijo Laura, ¿no? En el orden sistémico. Si me estoy hablando desde el juez, estoy queriendo ocupar otro rol en la vida. Si me estoy hablando desde otra voz y no desde la voz del presente amoroso, estoy ocupando otro rol en la vida. Entonces, pongamos en orden la casa, afuera, adentro, pongamos en orden nuestra propia narrativa, que es, de alguna manera, me ha encantado cómo lo compartes, porque es la única manera en la que podemos ser creativos y en la que nos podemos traer al presente. Traernos al presente es un acto de todos los días, es constante, o sea, porque siempre estamos como desde la cultura, siempre estamos conectados a lo que pasó, al ayer o al futuro, o sea, siempre pareciera que en el presente estamos pensando en cómo va a ser mañana, qué es lo que va a pasar mañana, o, uy, me pasa esto porque, y atrás, y entonces me cuesta muchísimo. Es un trabajo diario. El tema de la belleza en las mujeres es el gran cuco, o sea, El gran- sentirnos hermosas es el gran cuco, porque sentirnos hermosas culturalmente está depositado en en la mirada del otro. Total. Entonces, cuando está depositado en la mirada del otro, digo yo y pregunto siempre, ¿qué cosas, cuántas cosas tenemos que hacer las mujeres para poder ser lindas para el otro? Cuando el otro son muchos otros, son muchos y cada uno tiene su estética.
¿por qué no pararme frente al espejo y empezar a reconocer esa belleza que se va a transmitir a través de la sonrisa o a través de la mirada o a través de cómo empiezo a abrazarme en este cuerpo que tengo? Yo he sido una persona que ha tenido que romper esa estructura mucho, 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 Claro. porque estar en escenario, ser bailarina, actriz, fui modelo hasta los 30 y pico, casi 40 años, modelo de pasarela en el sentido de que me llamaban para mostrar ropa. Eso es, wow, es muy fuerte. Entonces empezar a romper con eso para mí fue, uff, decir, ah, claro, cómo todo lo de afuera, ¿no? La revista, la televisión, las publicidades nos dicen cómo tenemos que ser, cómo nos Claro. tenemos que cambiar, cómo nos tenemos que maquillar, cómo nos tenemos que peinar. Es todo tanto de afuera que nos cuesta pararnos frente al espejo y decirnos, ¿sabes qué? Soy tu amiga, soy tu amiga y te quiero acompañar porque si no te acompaño yo, es muy abrumador todo. Empezar y la piel cambia, porque el pensamiento cambia y la piel cambia. O sea, yo miro Todo cambia. mis fotos y he tenido que luchar con la mirada del entorno más cerca que me dice, mi madre misma, es muy graciosa, mi madre tiene 90 años, todavía se tiñe el pelo y me mira y me dice, vos seguís con canas. Y yo me río ya, me causa gracia, eh, porque dejé de luchar con eso, yo decidí. Si hay alguien que se quiere seguir tiñendo, está todo muy bien, ¿eh? No, no se trata de decir lo mío es lo que vale, sino es que lo mío vale para mí, lo mío vale para mí. Y la sororidad está en reconocer, abrazar y acompañar a las otras mujeres en su diferencia, Es en su correcto. Qué diversidad. valioso. Qué valioso todo lo que dices. Y fíjate cómo quiero ligar esto que nos estás comentando con un comentario que tenemos aquí de la Ho'oponopono y también comentarles que Connie ya está aprendiendo su computadora, que nos dice, ¿cómo son los rezos de la sangre y en qué objetivos puedo ofrendarla? Y esto es algo que lo relaciono contigo, o sea, un primer rezo de sangre es, bueno, capturas tu sangre menstrual en una copa menstrual, o si haces sangrado libre, o si usas toallas, compresas, lo que sea, las lavas, la obtienes, ¿no? ¿Y cuáles podrían ser tus primeros rezos? Los puedo vincular con lo que estás diciendo, O sea, uno de los primeros rezos puede estar relacionado con ofrendo esta sangre para poderme ver con buenos ojos. Ofrendo esta sangre para dejar de buscar la validación externa. Ofrendo esta sangre para poder pararme en el estrado, ser la soberana de mi vida, ponerme completa, no nada más mi rostro perfecto, ponerme completa con mis canas, con mis imperfecciones, con mis arrugas, con lo que sea, y decir, eres hermosa y me amo. Ofrendo mi sangre para no buscar la validación afuera, para empezar a autovalidarme. Ofrezco mi sangre y podríamos ir a cada una de las charlas que hemos tenido durante todo el día y decir, ofrendo mi sangre para restaurar el orden sistémico. Ofrendo mi sangre para restaurar mi vida y para restaurar la armonía. Y ofrendo mi sangre para restaurar la creatividad y el canal perfecto que se hace de útero a corazón, a conciencia, para realmente manifestarme desde la verdadera que sí soy. Entonces, eso me Y parece ofrendo, maravilloso. y ofrendo mi sangre como nutriente perfecto, células madres que las puedo Ay, usar para Celeste. mí, desde ponerla en el rostro, o como tengo ahí una muchacha muy hermosa que hace su alquimia menstrual Es y correcto. darle el valor. Muchas veces se dice que se busca en otros lados, en los afueras, las células madre, y yo digo, Las llevamos y dentro. por ahí voy a cerrar con esta idea que es importantísima como reconocimiento, porque ya vendrá alguien a explicarlo mejor o más amplio.
Si nosotros nos pusiéramos a pensar y hagamos este ejercicio de cerrar los ojos, que cada mes el útero se prepara con ese tejido, ese colchoncito que se va formando con minerales, nutrientes, hierro, vitaminas, que se va formando para crear vida. Si nos ponemos a pensar que ese útero trabaja para sostener la vida y que bueno, sucede que ese mes la vida no se produjo y entonces el tejido endometrio cae en forma de sangre menstrual. Díganme ustedes qué tiene de malo, qué tiene de feo, qué tiene de asco. Tocarla, mirarla, abrazarla y hacer tu ofrenda. Absolutamente nada, mi Rox. Pues excelente manera de cerrar, porque aparte vamos a hacer una transición divina a alguien que viene de dar vida en este momento, mi queridísima Connie, Maravilloso. que nos va a hablar de esto. Entonces es muy conmovedor cómo estamos cerrando con el tema de la sangre y cómo Connie Sánchez nos va a hablar justamente de todos los arquetipos que están vinculados alrededor de la luna, de la sangre y de la danza de la luna, que son temas que de alguna manera se trataron contigo. Entonces, me encanta cómo has dado esta introducción. De alguna manera, todas han estado poniendo el escenario para la que sigue. Entonces, me encanta, Rox. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas acompañado. Ya seguiremos tejiéndonos. Que tengas una excelente tarde. Y pues seguimos conectadas, mi querida. Te mando un súper, súper, súper abrazo. Muchas Muchísimas, gracias. muchísimas gracias.